Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien. Bienvenido a la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos en vivo y directo por 97.5, la estación de Fe y Alegría, y por supuesto en presencial por el canal de YouTube Vida y Salud BQTO. La tarde-noche de hoy vamos a conversar un tema que, viendo constantemente a los pacientes que reflejan un signo o un síntoma, como es el estreñimiento, me hizo traer un invitado especial. Para que me aclare y les aclare a ustedes todo lo relacionado con el título del tema del día de hoy, que es el estreñimiento como problema. Les pregunto para que empiecen a analizarse. ¿Sufres tú de estreñimiento? ¿Sabes qué es el estreñimiento? ¿Qué repercusión puede traer en tu cuerpo si sufres de estreñimiento? ¿Quiénes son más estreñidos, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son afectados más por el estreñimiento? ¿Las personas de edad avanzada, los niños, los adolescentes o todo el público en general? Entonces, tiene que ver la alimentación con el estreñimiento. ¿Las emociones afectan el estreñimiento? Fíjense todas las interrogantes que hay y todo lo que se puede presentar en torno a este problema. Para ello, contamos hoy con un invitado, como les mencioné, gastroenterólogo, como los tengo acostumbrados, personas de trayectoria, conocido en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, como es mi amigo y colega Alejandro. Bien, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Vida y Salud. Buenas noches, José Gregorio. Para mí es un honor realmente aceptar tu invitación. Quiero felicitarte porque te has ganado un sitio de reconocimiento en este ambiente de la transmisión de la información adecuada, precisa, bien documentada, médica, haciéndola cercana a la población general. Y bueno, quiero felicitarte y desearte muchísimo éxito y que sigas creciendo y que cada día llegues a más personas y una audiencia mucho mayor. Gracias por esas palabras tan bonitas que hacen que analice uno el trabajo que está haciendo y ve que estamos cosechando frutos en un terreno que comenzó hace 2 años y tanto. No sé si me peló en eso mi productor que está ahí. Y que la idea es eso, orientar, educar e informar a todas esas personas que nos escuchan de sábado a sábado a las 6 de la tarde por 97.5 o que nos ven en presencial por el canal de YouTube a las 8 de la noche, Vida y Salud BQTO. Como te pregunté, ¿cómo vamos a tratar la noche de hoy? Es un tema que lo vi como problema, el estreñimiento. La primera pregunta, ¿cómo saber que una persona es estreñida? ¿Cómo decimos quién sufre de estreñimiento y quién no? Para decir en pocas palabras, ¿qué es el estreñimiento? Está muy acertada tu pregunta porque hay que ubicar el problema en el contexto inicialmente. El estreñimiento, su denominación, su concepto y su entendimiento ha variado mucho a través de los años, y el entendimiento de los mecanismos fisiológicos por los cuales se produce ha ido variando el entender qué es y cómo se produce. Clásicamente, el concepto de estreñimiento ha sido una disminución de la frecuencia de las evacuaciones, ¿verdad? Okay. Eso es lo que nos enseñaron a todos en la universidad. Uh-huh. Y desde que no hay que ser ni siquiera médicos, las madres de familia, simplemente les llama la atención que un niño No evacúe una todos los persona días. no está evacuando, ¿verdad? Entonces, desde hace mucho tiempo se preconizaba el concepto de estreñimiento como simplemente una ausencia, una disminución en la frecuencia de las evacuaciones. O sea, tiene que ver con el ritmo de la frecuencia. El
entendimiento moderno del Ajá. estreñimiento lo ubica como un problema de salud pública Ujú. porque tiene una multiplicidad de causas. Hoy en día se entiende que el estreñimiento es un síntoma, Ok, pero también es un síndrome. ok. El estreñimiento puede ser la causa que lleva como motivo de consulta a la atención médica, pero el estreñimiento también puede formar parte de muchas patologías y Ujú. que dependiendo de los síntomas que acompañan al estreñimiento, repercutirá en la posibilidad de ser de mayor o de menor gravedad y que afecte la calidad de vida del paciente o que afecte a futuro la propia vida del paciente. Entonces, hoy en día, la Organización Mundial de la Salud en- eh, establece como el concepto de estreñimiento una disminución de la frecuencia de las evacuaciones habituales del paciente que produzcan un disconfort, que produzca síntomas, que esta disminución de la frecuencia produzca síntomas o que lleve al paciente o a la persona a la necesidad de esfuerzos adicionales para lograr la evacuación, hasta lograr incluso algunas personas maniobras físicas y digitales de extracción de las heces. Entonces, el estreñimiento, como podemos entender, no es solamente que la persona evacúe menos, sino menos o que su patrón habitual de evacuación lo está llevando a evacuar en una menor cantidad. Y esa menor volumen de las evacuaciones la está produciendo una sintomatología, que Ujú. puede ser dolor, disconfort, sensación de abombamiento, sensación de gases, y con o no síntomas de alarma que vamos a hablar Ajá. más adelante. Otra cosa, cuando me cambia las características de mi S, la textura, que si yo tengo unas heces blandas o semiblandas o pastosas y de repente se ponen duras, como muy pequeñas y cuestan salir, como tú estás diciendo, ahí también entra el concepto de estreñimiento, el cambio de Exactamente. las características de las heces. Eso es una de las denominaciones actuales de estreñimiento, Ok. porque el paciente puede estar evacuando en la misma frecuencia que Ujú. siempre evacuaba, pero esa evacuación es en una menor cantidad de su evacuación habitual. Hay una Correcto. disminución Desde el del volumen, volumen, del tamaño de la forma. es correcto. Las evacuaciones, la calidad de las evacuaciones se rige por una escala que se llama la escala de Bristol, Ok. que va desde las evacuaciones muy duras, Ujú. caprinas, Ok, es el término, es que correcto. esas son la nomenclatura 1 o 2 de la escala de Bristol, hasta las evacuaciones muy blandas o diarreicas, que es la nomenclatura 7 y 8 de la escala de Bristol. Muy bien. Las evacuaciones normales se consideran entre 3 y 4, lo que consideramos como el promedio normal de la población. ¿Y cuál sería esa característica para decir que mis heces tienen una característica de la escala que está en la escala normal Es que de la ahí es evacuación? donde yo te quiero llevar. Ok. La historia del paciente y sus síntomas. Porque me hacías una pregunta Las cámaras. anteriormente, donde si todos los estreñimientos son iguales. Ujú. Y ya estamos estableciendo que el estreñimiento es un síntoma, pero puede también ser la expresión de una patología, Sí, no señor. solamente como un síntoma aislado. Y eso nos lleva necesariamente a explicar que existen estreñimientos de causa orgánica y estreñimientos de causa funcional. Ujú. Existe un movimiento normal del sistema digestivo como una forma de onda anterógrada que ocurre normalmente las 24 horas, que se denomina el complejo motor migratorio. Ok. El complejo motor migratorio es una onda que va desde la boca hasta el ano permanentemente, Ok. que se acelera en el periodo postprandial Ok. con la función de producir la normal digestión y absorción de los alimentos. Ajá. Y luego esas ondas
propulsivas van en forma anterograda, produciendo la movilización inicialmente de los alimentos, luego del quimo y el kilo alimentario, hasta que posteriormente en los segmentos más distales del intestino delgado y en el intestino grueso quedan lo que llamamos las heces. se forman las heces. Todos tenemos diarrea cuando las heces pasan del intestino delgado al intestino grueso. Muy Y interesante. una función intrínseca del intestino grueso, del colon, una de ellas es producir la absorción del agua y los electrolitos, y entre los movimientos que ocurren en el intestino grueso principalmente, ese ritmo de movimiento se parece a un vaivén. La onda progresa y se devuelve. Progresa y se devuelve de manera de poner en contacto todo el resto de la alimentación con los canales que absorben el agua, el sodio, el potasio, y progresivamente se va moldeando a través del paso de las austras del intestino grueso, las heces de la forma que conocemos, pastosa, y que conocemos en promedio de la población como normal. Y que tienen menos nutrientes y menos elementos que ya fueron absorbidos en el cuerpo. ¿O no? Y no, pero es que este es un proceso que nosotros somos tan complejos que todos los días incluso se descubre que pensábamos que era muy pasivo. Pero no. Pero no, incluso hay parte de los ácidos grasos de cadena media y corta que se vienen a absorber en el intestino grueso. Y fíjate, Alejandro, que el intestino ahora pasó a ser un órgano pensante. Muy pensante. Por eso, está a la par del cerebro. Ahí tenemos que llegar. Ajá. Entonces, el estreñimiento se puede producir por una alteración en esa progresión, en la forma como actúa el complejo motor migratorio. Claro. En la formación se llaman las ondas de alta amplitud. No sé si tus pacientes te han comentado generalmente que es muy común en la población que a primera hora de la mañana sintamos la necesidad fisiológica de ir al baño. Evacuar. Ajá. Eso se produce porque a esa hora, en el momento del despertar, ocurren una serie de interacciones del sistema nervioso entérico o autónomo que acelera y produce un aumento de las contracciones de alta amplitud. Entonces, la probabilidad de evacuar y también los esfuerzos educativos hacia mejorar los hábitos deben ir a tratar de estimular las contracciones de alta amplitud que se producen a primera hora de la mañana. Entonces, si una persona normalmente está teniendo una disminución de la frecuencia, que eso probablemente sea un estreñimiento de causa funcional. Si una persona altera su composición de la alimentación, disminuye la cantidad de agua que consume, disminuye la cantidad de fibra soluble que consume, entonces probablemente va a producir un bolo alimentario más lento, más difícil de progresar a lo largo del sistema digestivo, y a estas ondas le va a ser un poco más difícil el efecto de empuje. ¿Y eso es un estreñimiento de qué tipo? Eso es un estreñimiento funcional. Funcional también. El estreñimiento de causa orgánica se conoce como patologías que van a producir una obstrucción mecánica. Pero eso me lo vas a seguir contando en el próximo bloque porque me están haciendo más señas que un semáforo. Por supuesto, este programa de la noche de hoy llega gracias a patrocinio de CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, la Farmacia SA del Oeste y la Atención Integral de la Mujer y del Hombre. Vamos a unos compromisos de la estación y ya seguimos con el estreñimiento como problema. Ya me dijo el invitado, es un problema de salud pública. Y aquí tenemos en presencia al doctor Alejandro, gastroenterólogo especialista en este tema, como es el estreñimiento como problema de salud pública. Ya regresamos. Nuevamente estamos en la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando del estreñimiento como un problema de salud pública.
Pero antes de seguir con el tema, vamos a hablar de publicidad. Y para ello contamos con CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID. La Clínica ID está en la carrera 16 con la calle 43 y 44. El centro CIRA está en el primer piso, consultorio número 8. Es una institución o un centro exclusivo para personas que tienen una enfermedad como es la adicción. Las adicciones pueden ser por comportamiento o por consumo. Si tú que nos estás escuchando y viendo tienes un problema de adicción, que es una enfermedad crónica, que esa enfermedad te está afectando físicamente o te está afectando tu entorno familiar, social, no dudes en consultar a CIRA. Eso sí, tienes que venir de manera voluntaria porque tienes que estar consciente de que tienes un problema y una enfermedad como es la adicción. Gustosamente, CIRA te recibe con especialistas de diferentes profesiones como son psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, cardiólogos, internistas, imagenólogos, que todos ellos te van a dar las herramientas necesarias para que tú puedas vencer una enfermedad que se llama adicción. Además de eso, contamos con las terapias grupales, que es el corazón de CIRA. Esas terapias grupales son para los pacientes y los familiares, porque detrás de un paciente hay una familia enferma también. Y el éxito del tratamiento está en tratar al paciente y a los familiares. Entonces, ya sabes, no dudes en consultar CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones. Fin de la publicidad. Alejandra, estábamos hablando de como los tipos de estreñimiento. Me hablaste del estreñimiento funcional. Ahora hay un estreñimiento tipo orgánico. Sí. Quiero incluso resumir que el estreñimiento funcional más frecuente se clasifica como, o se nombra dentro de un complejo que se llama el síndrome de intestino irritable, patrón estreñimiento. El intestino irritable puede tener como forma de presentación evacuación, la sensación de molestia y dolor abdominal asociado a diarrea, a dolor o a estreñimiento. Cuando se asocia a estreñimiento, que es uno de los motivos de consulta, tú me lo preguntabas, más frecuente, de hecho, es en consultas de atención primaria, tanto en medicina interna y de gastroenterología. El estreñimiento es el quinto motivo de consulta más frecuente. Wow. Uh-huh. Y a todos los niveles. Uh-huh. El estreñimiento es consultado tanto en los ambulatorios más sencillos Uh-huh. como en los hospitales sitios especializados de mayor especialidad. Uh-huh. Y en todos esos diferentes niveles de atención médica vemos diferentes tipos de estreñimiento. Okay. El estreñimiento también es un síntoma que produce mucha afectación de la calidad de vida y el paciente siente vergüenza, incluso a veces de referirlo, y prefiere generalmente acudir o escuchar consejos caseros Uh-huh. que le ha dicho algún conocido, un vecino. O acuden al médico Google. Y entonces, cuando el paciente estreñido consulta, es un paciente que generalmente ya se ha automedicado. Es correcto. Y que ha pasado por diferentes tipos de Uh-huh. tratamiento y consulta ya con una complicación. Sí, porque le ha fallado del estreñimiento. Esos tratamientos. Muy Entonces, cuando el estreñimiento se asocia a una patología de posible mayor complejidad o peligrosidad. bien. Eso sería como la complicación del estreñimiento, sí. Si no se trata a tiempo. Yo lo llamaría los signos de alarma. Okay. Los signos de alarma del estreñimiento sería que el estreñimiento se acompaña, uno, uh-huh, de cualquier tipo de sangrado digestivo. Cuando el estreñimiento se acompaña de rectorragia, uh-huh, de evacuaciones de heces con sangre, que eso se denomina hematoquexia, okay, melena, las melenas, que son evacuaciones negras. Negras. Eso es un signo de alarma.
y debe ser, nunca debe ser menospreciado y amerita atención especializada. Ni tampoco tú poner la excusa de que esas son las hemorroides, porque siempre todo sangrado por el recto le asociamos a las pobres hemorroides. La patología hemorroidal y anorrectal es una causa de estreñimiento, claro. Pero también puede ser la expresión, tú que eres un experto en el área, de neoplasia. Sí, señor, por eso te digo, y no son las simples hemorroides que están trombosadas. Que es muy frecuente. Es correcto. Y por eso es que el paciente consulta en estadios muchas veces avanzados. Muy bien. Entonces, uno es eso, el sangrado. La pérdida de peso, importante. Pérdida de peso. Cuando el paciente, además, el estreñimiento se asocia a una masa abdominal visible o palpable. Si un paciente está denotando un bulto o un cambio en el aspecto de su área abdominal, es un signo de alarma. Sí, la deformidad del abdomen. Y que el estreñimiento requiera de un esfuerzo muy aumentado físico del paciente para lograr la evacuación, que estas maniobras le lleven o le hayan llevado al desarrollo de complicaciones en el área anorrectal, por ejemplo. Cuando el estreñimiento se asocia a fisuras anales, a fístulas perianales, es un estreñimiento complicado. Claro. Y detrás hay una patología orgánica. Claro. O cuando se asocia un cáncer. Exactamente, es un signo de alarma. Es una complicación ya. Muy bien, ahora te pregunto, ¿con qué frecuencia, si el estreñimiento es un problema de salud pública, tienes más o menos estadísticas o no hay estadísticas que... Te las estaba refiriendo. Lamentablemente en el quinto lugar me dijiste de un motivo de consulta. El síndrome intestino irritable con patrón de dolor y estreñimiento es el quinto motivo de consulta. De una consulta, bien sea gastroenterología o de medicina general. Sí, señor. Muy bien. Entonces es bastante frecuente. Ahora. Y lamentablemente, dime. El cáncer de colon y recto es la tercera causa y de muerte en hombres. Es correcto. En Venezuela y en Latinoamérica y a nivel mundial. Eso es correcto. Así es. Entonces, todo paciente sobre todo el estreñimiento, José Gregorio, de nueva aparición. Si un paciente que no hacía estreñido, sea hombre o sea mujer, porque una de tus preguntas es, ¿el estreñimiento es más frecuente en mujeres o en hombres? El estreñimiento funcional es más frecuente en damas, en una proporción de 3 a 2, pero el estreñimiento orgánico es más frecuente en hombres. ¿Y el funcional tendrá que ver con las hormonas de la mujer? ¿O ahí no tiene implicación de hormonas o es con los hábitos? Bueno, no, ahí sí no debemos hacer la diferenciación de hombre-mujer. El sistema hormonal en general tiene que ver con el funcionamiento general tanto del metabolismo como de la fisiología. Pero más que las hormonas, el sistema, la influencia que tiene el sistema nervioso central y autónomo sobre la fisiología digestiva es muy grande. Cada día se sabe más que el sistema nervioso entérico es llamado segundo cerebro y hoy en día en todas las revisiones casi que es el primero. Porque las interconexiones son tan amplias, tan vastas, incluso estamos en pañales del conocimiento de la implicación de la influencia neurohormonal, que es como se dice hoy en día, sobre la fisiología y la fisiopatología del sistema nervioso digestivo. Y en esa visión es que está la investigación farmacológica hoy en día. Claro, todos los trabajos de investigación van a esa mira. Tratamientos y los tratamientos más modernos, que incluso algunos ya tenemos disponibles en nuestro país, buscan terapias dirigidas, activar, modular y mejorar el funcionamiento del sistema nervioso entérico para que aumenten las contracciones de alta amplitud que te estaba refiriendo previamente. El grupo etario, ¿cuál es el grupo etario que se ve más afectado por el estreñimiento? El estreñimiento está presente en la infancia.
en ese grupo etario de preescolares y escolares, el estreñimiento está asociado a problemas alimentarios principalmente. Es correcto. A la educación alimentaria que está recibiendo los niños. El niño en ese momento, y en general es un estreñimiento funcional. Okay. El estreñimiento... ¿En los adolescentes? Igual. Los adolescentes es un grupo un poco más de descanso, de normalidad. Okay. Tienden a normalizarse. Siempre asociado a sus características también, dietéticas. Dietéticas igual. Los adolescentes que hacen ejercicio físico, que hacen deporte, sufren menos de estreñimiento. Es correcto. Tienen en general... Pero sería más por la actividad física que por su alimentación, porque tú ves que los adolescentes la alimentación son... me iba a referir a eso. Culturalmente, nosotros como país tenemos una costumbre de una ingesta alta en harinas y carbohidratos refinados. Sí, y de chatarra, los adolescentes porque amantes de chatarra. Los carbohidratos refinados producen saciedad, sí, y son menos costosos que otros grupos alimentarios. Sí, que los vegetales y las verduras. La alimentación adecuada requiere, tampoco se debe satanizar ningún grupo alimentario, pero la alimentación adecuada requiere un equilibrio entre proteínas, carbohidratos, y vegetales y verduras. Entonces, nuestra característica cultural venezolana y latinoamericana no acostumbra a ese equilibrio. Claro. ¿Y los adultos jóvenes tienen a normalizarse o también están...? En este grupo etario, la influencia de la ansiedad es muy alta. Es correcto. Entonces, el no poder ir a evacuar, el postergar el reflejo evacuatorio. Sobre todo cuando tengo una actividad laboral muy intensa. O porque no tenemos sanitarios adecuados. O porque nos damos cuenta que hemos pasado todo el día y no hemos tomado un vaso de agua. Sobre todo las damas se aplica más eso. Entonces, en ese grupo etario, el estreñimiento vuelve a tener otra vez repunte. Y en la adultez media y mayor, que es la que siempre piensa la gente, el estreñimiento orgánico, claro, porque de probable etología tumoral, también, entonces tumoral o encamado, poca actividad física y la alimentación también. Muy bien, es multifactorial. En el próximo bloque, porque vamos a compromiso de la estación, ¿cuáles serían los factores desencadenantes de ese estreñimiento? Ya más o menos lo hemos dicho, pero vamos así rapidito a decirlo en el próximo bloque. ¿Cuáles serían para que la gente tome conciencia de que el estreñimiento es multifactorial? Y la otra es, ¿puedes prevenir el estreñimiento? Eso me lo dirás. A ver, vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando la noche de hoy del estreñimiento como un problema de salud pública, con nuestro gastroenterólogo Alejandro. Ya regresamos. Bueno, comenzamos el tercer bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, conversando de publicidad. Y para ello contamos con la Farmacia SAT del Oeste. La Farmacia SAT del Oeste está ubicada en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, Centro Comercial Canaima. La Farmacia SAT tiene la particularidad, en primer lugar, de su personal. Un personal calificado, bien entrenado, que te hace sentir en casa. Lo segundo característico es que cuenta con toda la línea farmacéutica o farmacológica y todo lo que tú requieras, bien sea para higiene personal, cuidado diario, cuidado personal y también para tu mascota y los alimentos no perecederos. Además de eso cuenta con un concentrador de oxígeno que puedes comprarlo o alquilarlo. Ahorita que hay muchos procesos respiratorios que ameritas un concentrador de oxígeno. Cuenta también con detector o determinación de despistaje de diabetes e hipertensión. Y lo más importante, trabaja 24 horas al día y cuenta con delivery. O sea, te llevan lo que tú requieres a la puerta de tu casa. Entonces, no dudes en contactar la Farmacia SAT del Oeste. Jueves y viernes cuenta con un 10% de descuento. Entonces, ya sabes, aprovecha. Farmacia SAT del Oeste, a tu lado donde estés, fin de la publicidad. Alejandro, lo que quedó en el aire. Estamos aquí. Estamos aquí. Sí, señor. Los factores. Los factores desencadenantes de episodios de estreñimiento se clasifican en los dietéticos, que en general
en todos los grupos etarios, Que sería como el factor principal, no principal, el más frecuente. el más frecuente. El más esa es la frecuente. palabra. El dietético tiene varias implicaciones. Ujú. O sea, la calidad y cantidad de nuestras evacuaciones depende de un equilibrio entre También de la calidad y cantidad de alimentos. y la calidad y la cantidad de líquido Ya, también. que se ingiere normalmente. No es lo mismo estar adaptados a nuestro clima que, por ejemplo, a personas que viven en países más templados, más fríos. Entonces la persona, cuando generalmente tiene un cambio en su costumbre habitual de alimentación, porque consume menos líquido, porque consume menos fibra, y quisiera introducir un concepto adicional. Hoy en día, además del funcionamiento del sistema nervioso como tal intestinal, el otro gran punto de investigación es la composición normal de la flora intestinal. Lo que se conoce hoy en día no solamente como flora, se conoce como microbiota. Ujú. La microbiota es tan amplia y tan personal que se considera un órgano. Ujú. Y la modulación de muchas enfermedades en el futuro se va a lograr a través De esa de microbiota. manipulación por trasplante Ujú. de microbacterias, entre comillas, saludables, Ujú. que van a desplazar a las patógenas. A las patógenas. Eso es correcto. Y hoy en día se sabe que estas bacterias transmiten ADN. Ujú. O sea, transmiten su ADN bueno a nuestro organismo. Sí. Entonces, es posible la modulación. Entonces, Tienen efectos sanadores y también tienen efectos por lo patógenos. tanto, existen probióticos y prebióticos. ¿Y Ujú. quiénes son los prebióticos? Son alimentos que su consumo modula la formación o disminución de esa flora intestinal saludable. Ok. Entonces, una modificación de esa microbiota en negativo es otro desencadenante de estreñimiento. Ujú. Alteraciones de la fisiología en general, o sea, alteraciones metabólicas, Sí, enfermedades asociadas más enfermedades a hormonales, las enfermedades crónicas, por ejemplo, la patologías de diabetes. Tiroides, La, tiene que ver la la diabetes diabetes, es la misma hipertensión la también. microangiopatía Ujú. y macroangiopatía diabética tiene una gran Repercusión, repercusión en el sistema es digestivo. correcto. Todos los Y te puede pacientes llevar al estreñimiento, diabéticos mal controlados, ese sería el término es adecuado, correcto. porque el mal control de la diabetes es lo que lleva a las complicaciones. Muy bien. Igual la hipertensión te La podría dar hipertensión también. Y las patologías de tiroides, como hablamos, es muy hipertiroidismo, importante. hipotiroidismo. En este caso, el hipotiroidismo sería más estreñido, ¿no? Antes se pensaba que era solo tiroides, pero todo el sistema hormonal. No, claro, todo el hormonal. El sistema pancreático como tal, También. recordemos que el páncreas tiene una función endocrina, pero tiene una función digestiva. El famoso síndrome metabólico, que es la El enfermedad del síndrome siglo XXI. metabólico está asociado a alteraciones digestivas. Ujú. El sobrepeso, Entonces, la obesidad. el cambio en el índice de masa corporal. Bueno, lo quieres llamar así, pero es sobrepeso Sí, y obesidad. Estás gordito los y pasadito de pacientes gordo. hoy en día que tienen unos índices importantes o que lo cambian recientemente, eso también está asociado a alteraciones digestivas que puede producirse diarrea o estreñimiento Y más las frecuentemente. emociones. Las emociones Pueden son afectar a ese órgano tan complejo como es el intestino. los grandes profesores de fisiología digestiva. Y esta disciplina, incluso dentro de la misma gastroenterología, se ha hecho tan amplia Ujú. que hoy en día existe una subespecialidad dentro de la gastroenterología que se llama la neurogastroenterología. Ujú. Y los grandes profesores en la neurogastroenterología siempre expresan que el sistema afectivo, el sistema nervioso, tiene como el centro primario de actuación el sistema digestivo. O sea, todas las emociones
en más o en menos, afectan el sistema digestivo. Sí, porque si vamos, por ejemplo, a la patología que yo trato, que es el cáncer, 70-80% del motivo del cáncer es una emoción no concientizada y no canalizada, que la dejaste ahí y la tienes perenne y no la has podido drenar. Aproximadamente un 30-40% de los pacientes con estreñimiento que no responden a tratamientos habituales como laxantes osmóticos, laxantes de fibra no soluble. Inclusive a los tratamientos. El tratamiento al cual los pacientes mejores son los inhibidores de la recaptación de serotonina o los antidepresivos tricíclicos. Por eso. Entonces son pacientes, imagínate que aquí estamos en un centro de rehabilitación donde existen profesionales de la salud mental de la parte cognitiva tan importantes de esta ciudad. Entonces, una salud mental sana, valga la redundancia, sí. Una higiene mental es importante y fundamental para tener una fisiología digestiva adecuada. Y volviendo al concepto de estreñimiento, acuérdense que el estreñimiento no es solamente que estemos evacuando en menor frecuencia, sino que las evacuaciones no se produzcan en una calidad y una cantidad que produzcan bienestar. Es correcto. Cuando se altera el bienestar, se altera la calidad de vida del paciente. Y esa alteración del bienestar tiene que ver con una emoción no bien canalizada. ¿Y cuáles son las emociones que afectan, que las llaman emociones negativas? La tristeza, la rabia, la ira, la ansiedad, todas esas te generan cortisol, sobre todo la ansiedad. Sí, señor. Entonces el cortisol es un neurotransmisor. No debemos olvidar la importancia del manejo de una salud emocional en el manejo de los trastornos digestivos. Y tú ves que estamos en una sociedad ansiosa y en un planeta ansioso. Si lo vemos así, todo el mundo anda. Y en un país ansioso, y una región ansiosa, y todo tiene que ver con esa emoción que se llama ansiedad. Ahora te pregunto, una vez que ya yo tengo los signos y síntomas de él, sobre todo los signos de alarma, de ese estreñimiento, ¿con quién debo acudir y cuándo debo acudir? Bueno, el tratamiento del estreñimiento en forma integral es óptimo cuando más precoz es la atención médica que recibe. O sea, cuando yo me hago consciente que soy estítico y que vaya inmediatamente. Cuando el paciente está ya consciente de que está teniendo una dificultad evacuatoria o que está teniendo síntomas asociados a un trastorno en la evacuación, debe acudir al médico, porque el tratamiento correcto de ese estreñimiento necesita la determinación de la fisiología que está produciendo el estreñimiento. Eso es importante. Hay que saber reconocer si estamos ante un trastorno funcional, ante un trastorno orgánico, o las dos cosas. A una causa mecánica, porque o la mezcla de todo. Existe un abanico muy amplio hoy en día de recursos terapéuticos para el estreñimiento. De hecho, conversaba con amigos de la industria farmacéutica y me quedé sorprendido de que no sé si te has dado cuenta, José Gregorio, que existen muchos medicamentos nuevos para el estreñimiento. Sí, cada día. Porque la industria farmacéutica a nivel mundial se dio cuenta que el estreñimiento está entre las 5 primeras causas de atención médica. Entonces, ha habido un gran esfuerzo mundial en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. Eso es importante. Entonces, fíjate que es vital que tú te hagas consciente, porque mucha gente ve el estreñimiento como cotidiano en su vida. Yo siempre soy así, es la palabra que me dicen a mí. Toda la vida, doctor, yo soy así. Y yo le digo, usted no nació estreñido. Eso es muy correcto. Usted no nació estreñido. Usted lo que pasa es que lo dejó avanzar. Usted no ha manejado adecuado su estreñimiento. Y lo viste como normal. Y esa alteración en su calidad de vida se le ha hecho habitual. Es correcto. Entonces no te perjudica, no te sientes preocupado, pero eso a la larga te va a traer una complicación de las que hemos mencionado. Ahora te pregunto, ¿a quién acudir? Porque ya me dijiste cuándo, ahora ¿a quién? Porque entonces hay la duda, ¿acudo al médico general?
Acudo al gastroenterólogo, al internista. Aquí. Una de las responsabilidades de nosotros los médicos es recordar que siempre debemos ser docentes. El médico, el especialista tiene una responsabilidad en su sociedad, tiene una responsabilidad en su grupo de trabajo. Entonces nosotros debemos entrenar adecuadamente a todos los médicos en toda la escala, Sí. desde los médicos de atención primaria hasta correcto. especialistas en la adecuada atención del Ok. estreñimiento. O sea, que todos tienen que Porque tener la El capacidad de médico atender. general, el médico de ambulatorio, debe ser capaz de reconocer Eso al paciente estreñido es correcto. y debe ser capaz de Tratar a ese paciente tratarlo y inicialmente estudiarlo. y poder discernir qué paciente tiene una posible complicación, Ujú. porque la referencia oportuna, Es correcto. precoz de ese paciente con un posible Oportuna y signo adecuada. de alarma. Porque muchas veces empezamos a pasearlo por todos lados y ese tiempo es valioso. Y evitarle un gran trauma, porque, Claro. ojo, un paciente que ha tenido, que se ha acostumbrado a tener fisuras anales, solamente ese paciente sabe lo que ha sufrido a lo largo de su vida, y que no es hasta que llega finalmente, después de haber paseado por diferentes tipos de médicos y de centros de salud, a que reciba la atención adecuada. Entonces, todos los médicos, a todos los niveles, deben estar adecuadamente entrenados para reconocer el estreñimiento y tratarlo. Muy bien, ya sabes. Uh-huh. Vamos a compromiso de la estación y ahora regresamos con la última fase de este programa del día de hoy, como es el estreñimiento como problema de salud pública, con nuestro invitado de la noche de hoy, el gastroenterólogo Alejandro, quien nos está aclarando todo lo que implica ese síntoma que se llama estreñimiento y la repercusión que puede tener en tu vida. Pero vamos a compromiso de la estación. Ya regresamos en la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el último bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando del estreñimiento como problema de salud pública. Ahorita vamos a hablar de publicidad antes de hablar en el bloque de mitos y verdades de este tema de la noche de hoy. Pero para ello vamos a hablar primero de la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, primer piso, consultorio número 20. La atención integral de la mujer y del hombre, el objetivo primordial es prevenir esas enfermedades que son prevenibles y tratar las enfermedades crónicas, todas las que ustedes conocen, incluyendo el cáncer. Para ello hay especialistas, diferentes especialidades que tienen la tarea de ayudarte a darte las herramientas necesarias para tratar una enfermedad crónica que tiene tratamiento y muchas veces hasta curación, pero de manera calificada y profesional. Es muy importante que acudas a la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Fin de la publicidad. Vamos con mitos y verdades del estreñimiento. El primer mito o una verdad. El estreñimiento me puede conllevar el hemorroide o la hemorroide me lleva al estreñimiento. ¿Y cuándo debo tratar una hemorroide? ¿Es ideal tratarla? ¿Es mito o es verdad? Bueno, el síndrome hemorroidal no necesariamente está asociado al síntoma de estreñimiento. O sea, es un mito, entonces. Que toda hemorroide me lleva a estreñimiento. Existen pacientes que el hecho de ser estreñidos agrava la patología hemorroidal. Muy bien. O el estreñimiento permite el diagnóstico porque el paciente se da cuenta, pero sí es un mito, porque existen pacientes con síndromes hemorroidales que no son estreñidos. ¿No? Pero sí quisiera resaltar que todo paciente que ya se presenta como complicación con un síndrome hemorroidal ahí sí debe acudir a atención especializada con gastroenterología o coloproctología. Eso, para ver si ese hemorroide es producto de un estreñimiento o no hay estreñimiento, pero hay el tratamiento adecuado. Pero hay un daño local o un daño en su circulación, sí, señor, que es muy importante.
y que eso puede agravarse en un futuro. Ahora, otra pregunta. ¿El estreñimiento es exclusivo de las personas de edad avanzada? ¿Es un mito o una verdad? No, un mito, Un mito. completamente lo hemos conversado. Ya ¿verdad? lo conversamos. Es necesario un equilibrio entre los factores dietéticos, funcionales, fisiológicos. Todos en un momento podemos tener estreñimiento agudo, Muy bien. que es diferente del estreñimiento crónico funcional. Muy bien. Entonces, existe estreñimiento en la edad pediátrica, existe estreñimiento en la edad media y existe estreñimiento del anciano. Bien. ¿Comer manzana hace que una persona se ponga estreñida? Eso es un gran mito. Ok. La manzana y otras frutas son un excelente prebiótico. El problema es que muchas veces en la población estamos acostumbrados como a abusar. No existen alimentos perfectos, porque tampoco existen personas que piensan que consumir lechosa todos los días es adecuado. Consumir lechosa todos los días o en forma absoluta produce un desarreglo de la microbiota intestinal. Claro, te la altera. Entonces, la manzana, sobre todo las rojas, consumirlas en forma habitual, no exclusiva, es incluso un recurso adecuado en la salud digestiva. Okay. Otra pregunta que hace aquí un seguidor o una seguidora, me imagino una seguidora por el tipo de pregunta, que si el estreñimiento es una enfermedad de mujeres o tiene que ver con las mujeres. El estreñimiento funcional, el síndrome intestino irritable, sí es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Okay. Pero el estreñimiento crónico funcional es solo un tipo de estreñimiento. Es una patología que puede producirse tanto en mujeres como en hombres. Y precisamente cuando se presenta en hombres tenemos que prender las luces de alarma, porque para que un hombre sea estreñido tienen que haberse roto muchas partes de la cadena. Brincado todos los factores. Alimentaria, claro, dietética, ejercicio, sedentario. Fisiológica. Es correcto. Muy bien. Otra pregunta que se hacen aquí es que si el estreñimiento tiene relación con no comer fibra o con una alimentación pobre en fibra. Bueno, ahí sí toca sentir. Es una verdad. Sí, una dieta adecuada en fibra produce una fisiología digestiva más adecuada. Muy bien. Pero también sería motivo de otro programa. Claro. Que hay que aprender, no todas las fibras son adecuadas. Hay que saber diferenciar en fibra soluble y fibra no soluble. Okay. Entonces sería una ingesta adecuada de fibra soluble. Bueno, la que, y eso es un tema que queda en el aire. Sería excelente hacer una conversación, una mesa redonda con nutricionistas y estaría completamente a la orden para asistir. Bueno, entonces vamos a tratar de invitar, tenemos a licenciados en nutrición muy buenos que han estado en nuestro programa y aquí tenemos al gastroenterólogo para hacer un debate. Muy bien. Nos quedan 3 minutos o menos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones con respecto a este tema, el estreñimiento como problema? El estreñimiento, mi principal recomendación al público en general, a los pacientes, es nadie tiene por qué asumir que el estreñimiento es normal. El estreñimiento produce grandes alteraciones en la calidad de vida del paciente. Una evacuación adecuada, incluso muchas veces las damas se quejan con los caballeros que, cónchale, qué rabia que ustedes van más al baño que nosotras. Y la salud digestiva forma parte imprescindible de la salud integral. Entonces, si el paciente está teniendo el síntoma de estreñimiento, debe acudir, se debe investigar la causa y se debe mejorar la fisiología que le está produciendo el estreñimiento. Muy bien, esa es otra recomendación. La otra recomendación sería ser dinámico en la composición de la alimentación. Muy bien. No somos los mismos todos los días. Y ser dinámico también en la actividad física. Mover ese cuerpo.
existe una relación directa entre el funcionamiento del músculo intestinal con la actividad física normal. Incluso existen hormonas que son secretadas, las hormonas, la serotonina. Es correcto. Que es considerada la hormona de la felicidad. Es correcto. Es secretada por los plexos mientéricos de Auerbach y de Meissner en el sistema digestivo. Muy interesante. Entonces, el hacer ejercicio está asociado a un aumento de los niveles de serotonina, entre otras. Los vicios. Hay un mito, una verdad. Fumar me ayuda a evacuar, porque mucha gente dice, con un cigarrillo yo voy al baño. Eso está relacionado más con un efecto placebo psicológico del paciente, porque no está demostrado que la nicotina científicamente tenga un efecto procinético. Es correcto. Es más eso con lo que tú dijiste. El alcohol, si el consumo de cerveza por la cebada, si puede aumentar, no estamos promoviendo el consumo del alcohol de la bebida con cebada. Pero algunas personas refieren que tienen mejoría del estreñimiento. ¿Y las bebidas de jugo de uva ayudan? Los taninos están en algunas series están relacionados con mejoría del estreñimiento. Okay. ¿Y el escocés? Sin el exceso. ¿Y el escocés? ¿El señor escocés ayuda? Creo que ayuda por la vía de sentirse un poco más animado. Muy bien. En una palabra, en una oración, ¿cómo me calificas este tema de la noche de hoy? Como un gran avance, que estos temas que se consideraban como poco atractivos, acercan la realidad de vida de las personas a la población el día a día. Entonces yo te felicito, incluso te animo a insistir, a hacer colaboraciones, a que juntos en diferentes tipos, el estreñimiento debe ser abordado entre médicos, psicólogos, nutricionistas, nutrólogos, psiquiatras. Sí, vamos a hacer un programa especial donde vamos a tener como invitado un psicólogo, un psiquiatra, un nutriólogo y tu persona. A la orden. Claro que sí. Te deseo lo mejor, José Gregorio. Claro que sí, gracias. Bueno, nos queda un minuto de la ventana de la salud, por supuesto. Redes sociales, ¿dónde localizarte, Alejandro? Por Instagram, el doctor.alejandrobetelmi. Mi ejercicio privado lo hago en el Centro Clínico Valentina Canaval, principalmente, y tengo la responsabilidad y también el orgullo actualmente de coordinar el posgrado de gastroenterología. Excelente. De la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que tiene como sede el Hospital Central Antonio María Pineda. Qué bueno. Entonces, bueno, estamos completamente a la orden. Claro que sí. Gracias por todo eso. ¿Y un teléfono en particular para localizarte? 0414-181-1853. Muy bien, ya saben, si tienes un problema y te hiciste consciente de que el estreñimiento es un síntoma que hay que tratar, acude a nuestro invitado de la noche de hoy. Por supuesto, damos las gracias a los patrocinadores de hoy, como el CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID, Farmacia SAT del Oeste y, por supuesto, la atención integral de la mujer y del hombre. Este programa llega, por supuesto, también gracias a nuestro productor Arturo Adames y quien les habló el doctor José Gregorio Rodríguez, productor nacional independiente número 32.422. Los dejo con Dios y me voy con Dios y espero que fue de su gran ayuda escuchar y ver este programa dedicado al estreñimiento como problema de salud pública. Buenas noches para todos y no sufran de estreñimiento.